Si no hubiera venido a España, quizá nunca me habría dado cuenta de que algo dentro de mí estaba roto. Quizá simplemente ya no era capaz de seguir adelante. Soy Sofía, o al menos, esa era la persona que creía ser. Una estudiante de secundaria en una prestigiosa escuela privada de Berlín. Desde que tengo uso de razón, mi vida había girado en torno a una esfera de cuero naranja y el sonido rítmico de su bote contra la madera pulida, el baloncesto. Mis brazos y piernas, algo más largos que los de las demás, me daban una ventaja natural en la cancha, un don que sentía la obligación de exprimir hasta la última gota. Al unirme al equipo del club local, mi obsesión por la victoria se convirtió en una religión. Creía, con una fe ciega y absoluta, que ganar lo era todo. Cada día era una batalla, un sacrificio en el altar del entrenamiento. Cuando me nombraron capitana, mis exigentes estándares, mi disciplina casi militar, se convirtieron en la ley para mis compañeras. Un pase mal dado, un tiro fallado, y mi voz resonaba en el pabellón, cortante y fría, una reprimenda pública sin atisbo de piedad. Durante los partidos, mi desprecio por aquellas que no se movían al compás exacto de mis planes era palpable. El baloncesto en mi mente era una ecuación matemática, y ellas eran variables que se negaban a cooperar. Un día, después de un entrenamiento particularmente tenso, una compañera se me acercó con la mirada clavada en el suelo. El ambiente en el equipo no es bueno, Sofía, me dijo en voz baja. Fruncí el ceño, una reacción automática. El ambiente no importa, repliqué con la dureza del acero. Estamos aquí para ganar. Y para ganar, cualquier presión debe ser soportada. Pero en el fondo sentía el abismo que se abría entre nosotras. Las veía reír juntas en los vestuarios, un círculo cerrado en el que yo era la única excluida. Oía cómo planeaban ir de compras el fin de semana, y mi nombre nunca se pronunciaba. Me decía a mí misma que era el precio del liderazgo. La soledad de la cima. Si ese era el coste de la victoria, estaba dispuesta a pagarlo. Sin embargo, fue un único partido el que me arrancó el baloncesto de las manos y del alma. El recuerdo de aquel día sigue grabado en mi memoria con el filo de un cristal roto. Era la semifinal del campeonato regional. Nuestro rival, el más fuerte. Quedaban apenas 30 segundos en el marcador, y al levantar la vista, las cifras rojas me abofetearon, perdíamos por 10 puntos. Era nuestra última oportunidad, un contraataque desesperado. Avancé con el balón, botándolo con furia. A mi izquierda, una compañera corría paralela a mí, completamente desmarcada. «Pásala», gritó. Ignoré su voz. Un pensamiento único y egoísta consumió mi mente: este tiro es mío. Voy a ganar este partido con mis propias manos. Me lancé hacia la canasta, forzando un tiro imposible entre dos defensoras. El balón ni siquiera rozó el aro. Un defensor lo palmeó, y la estrella del equipo contrario lo atrapó al vuelo. Sonó la bocina final. Habíamos sufrido una derrota humillante. El vacío se apoderó de mí. Los rostros decepcionados de mis compañeras, mi entrenador con la cabeza entre las manos en el banquillo, todo se imprimió a fuego en mi retina. Sofía, me dijo el entrenador, su voz cargada de una severidad que nunca antes había usado conmigo. ¿Para qué juegas al baloncesto? ¿Para ganar? No. Juegas para el equipo. Para tus compañeras. Y hoy, lo has olvidado. Aquellas palabras me atravesaron el corazón como una daga de hielo. Sí, había olvidado lo más importante. El baloncesto no es un deporte individual. Pero yo solo había jugado para mi propia gloria. Al día siguiente me puse el uniforme para ir a entrenar, pero mis pies se negaron a cruzar el umbral de mi casa. No tenía el valor para enfrentarme a sus miradas. A partir de ese día, algo fundamental se quebró dentro de mí. Me encerré en mi habitación, dejando de salir, de hablar, de vivir. El baloncesto lo había sido todo, mi orgullo, mi identidad. Y ahora, ese orgullo yacía hecho añicos en el suelo de mi alma. Mis padres, viéndome consumirme en silencio, estaban desesperadamente preocupados. Fue mi madre quien, una tarde, me hizo una propuesta inesperada. ¿Qué te parecería un cambio de aires? Vivir algo nuevo en un lugar nuevo. La miré sin comprender.
¿Un cambio de aires? Irte de intercambio, dijo. Estudiar en el extranjero, conocer una nueva cultura. Podría ser una oportunidad para encontrarte de nuevo. ¿Un intercambio? Jamás se me había pasado por la cabeza. Mi madre me confesó entonces que ella también había estudiado en el extranjero durante su juventud, y que aquella experiencia seguía siendo uno de sus tesoros más preciados. Me quedé atónita. Nunca me lo había contado. Su destino había sido España. Un pueblo tranquilo y blanco en el corazón de Andalucía. Dijo que aunque al principio sintió miedo, pronto quedó cautivada por el encanto del sur. España. Al oír esa palabra, algo se movió dentro de mí. Conocía el país a través de películas y documentales, de su gastronomía y su sol, pero la idea de ir allí, en mi estado, me llenaba de una profunda inseguridad. Con mi carácter, le dije, me odiarán en cualquier sitio. Mi madre sonrió con ternura y me habló de la calidez de los españoles. De cómo siempre había alguien dispuesto a ayudarla cuando se perdía, de la seguridad de sus calles, de la alegría que parecía impregnarlo todo. Si te vas de intercambio, hija, con que vayas a España me quedaré muy tranquila. Mientras la escuchaba, una minúscula llama de esperanza comenzó a arder en mi pecho. Un nuevo entorno, una nueva yo. Una semana después tomé una decisión. Acepté el desafío. Me iría a España. Los preparativos comenzaron. Me apunté a un curso intensivo de español online, devoré libros sobre la cultura y las costumbres andaluzas. La escuela de intercambio ya estaba asignada, un instituto en un pueblo de la provincia de Córdoba, a 1 hora en tren de la capital. También me asignaron una familia de acogida, los García. Empecé a intercambiar correos electrónicos con ellos. Parecían una familia amable y cercana, lo que alivió un poco mi ansiedad. Aún recuerdo con una claridad abrumadora el día de mi llegada. Cuando pisé el aeropuerto de Sevilla, mi corazón latía desbocado. El aire caliente y denso, cargado de un perfume desconocido, me envolvió como un abrazo. En la sala de llegadas esperándome había una pareja de mediana edad, ambos con sonrisas que parecían iluminar todo el terminal. Eran Manuel y su esposa, Isabel. Desde el primer día, los García se volcaron en ayudarme a adaptarme. Con una paciencia infinita, me enseñaron a moverme en autobús, a comprar en el mercado del pueblo, incluso las complejidades del reciclaje local. Eran los pequeños detalles de la vida española. Cuando me sentía frustrada por la barrera del idioma, siempre me respondían con una sonrisa y un gesto amable. Su presencia se convirtió en mi ancla, un pilar emocional en un mundo caótico y nuevo. La vida en el instituto también fue una revelación. Al principio las diferencias culturales y lingüísticas me abrumaban, pero mis compañeros me acogieron con una naturalidad asombrosa. Nunca olvidaré cómo durante mi presentación en clase, mi voz temblaba por los nervios hasta casi romperse, y todos, al unísono, me arroparon con un cálido aplauso. Los fines de semana, Manuel e Isabel me llevaban a explorar. Visitamos las mezquitas y los patios de Córdoba, participamos en la fiesta del pueblo, una explosión de color, música y vida. Cada vez que entraba en contacto con la cultura y las tradiciones andaluzas, mi fascinación por España crecía. Una vez que mi nueva vida comenzó a asentarse, Manuel me hizo una invitación. Mañana te vienes conmigo a la finca, me dijo. Quiero que veas algo. Manuel era propietario de una pequeña yeguada donde criaba caballos de pura raza española, y en sus ratos libres daba clases de doma clásica. Cuando puse un pie en aquella finca, me quedé sin aliento. No era un centro ecuestre moderno y aséptico, sino un lugar con alma, con muros encalados y tejas viejas, rodeado de olivos centenarios. El aire olía a heno, a cuero y a tierra. En la pista central, vi a jinetes de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos, moviéndose en una danza silenciosa con sus caballos. No sabía que había gente de tantas edades practicando, comenté sorprendida. Manuel sonrió. La doma clásica tiene algo maravilloso, Sofía. No importa la edad ni la complexión física. Cualquiera puede disfrutarla. Me explicó que los movimientos lentos y controlados no suponían una gran carga para el cuerpo, permitiendo que personas con menos fuerza física o de edad avanzada pudieran practicar a su ritmo.
Muchos de los mejores jinetes de competición superan los 50 o 60 años, continuó. Incluso hay algunos con más de 80 que siguen en activo. Aquí la experiencia acumulada durante años brilla más que la fuerza o la juventud. Observé a la gente en la pista. La postura regia de los jinetes mayores, la mirada concentrada de los más jóvenes. Y entre todos ellos sentí un hilo invisible que los unía, una conexión que trascendía la edad. En ese momento una mujer de pelo completamente blanco entró en la pista montando un imponente caballo tordo. Al ver su figura, contuve la respiración. Su espalda estaba recta como un junco y la forma en que sostenía las riendas, con una quietud soberana, tenía una belleza indescriptible. El caballo y ella parecían una sola criatura, moviéndose en perfecta armonía, como si sus mentes estuvieran conectadas. Era una visión hipnótica. Esa es la señora Carmen, me susurró Manuel. Tiene más de 80 años y sigue siendo una de las mejores. No pude articular palabra, estaba completamente conmovida. Al terminar su ejercicio, la señora Carmen se acercó a nosotros con una sonrisa. Nos presentamos y me contó que había empezado a montar a los 60 años, después de jubilarse. Antes, entre el trabajo y la familia, nunca había tenido tiempo para sí misma. Desde que empecé con la doma, dijo su voz suave pero firme, mi vida cambió. Para mí, esto es mi razón de ser. Cada día aquí es una oportunidad para redescubrirme. En ese preciso instante un deseo profundo nació en mí, yo también quería ser como la señora Carmen. Al día siguiente, bajo la tutela de Manuel, comencé mi aprendizaje. La práctica de los movimientos básicos fue un desafío inesperado. La posición de los pies, la alineación del cuerpo, la colocación de las manos en la doma, cada gesto forma parte de una secuencia precisa y codificada, una rutina diseñada para forjar la mentalidad y la postura correctas. Manuel me corregía con amabilidad. Sofía, los hombros demasiado altos. Relaja la tensión. Sus indicaciones eran exactas, pero mi cuerpo se resistía a obedecer. Mi mente, acostumbrada a la eficiencia alemana, no entendía. ¿Por qué tanta obsesión con estos detalles?, le solté frustrada. Manuel sonrió con paciencia. Los fundamentos son la base de todo. Cada movimiento es parte de un todo fluido. Si uno falla, la secuencia entera se rompe. No tengas prisa. Poco a poco lo dominarás. Aunque entendía sus palabras, la impaciencia me corroía por dentro. En baloncesto cogías el balón y empezabas a practicar. Aquí ni siquiera me permitían montar un caballo de verdad todavía. Pasé días practicando en un potro de madera, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Sin embargo, lentamente empecé a progresar. Hasta que llegó el día en que Manuel consideró que estaba lista. Hoy vas a montar a Alma, dijo señalando a un magnífico semental andaluz de capa negra. Mi corazón dio un vuelco de emoción. Por fin, la doma de verdad. Pero la realidad fue brutal. Mi primer intento de guiar a Alma fue un desastre. El caballo se sentía tenso, nervioso. Ignoraba mis órdenes. Intenté una y otra vez con creciente frustración. Tranquila, no tengas prisa, me decía Manuel. Pero sus palabras me provocaban una sorda rebeldía. ¿Qué sentido tenía esto si el caballo no obedecía? Con el baloncesto todo era más simple, encestar era el objetivo. Aquí el objetivo parecía inalcanzable. ¿Por qué no respondía? Había repetido los aburridos ejercicios básicos 1000 veces. ¿Por qué no daban fruto? La duda y la rabia crecían en mi interior. Manuel, quizá percibiendo mi tormenta interna, se acercó y me hizo una pregunta que me descolocó por completo. Sofía, cuando tomas las riendas, ¿dónde está tu corazón?, preguntó. Me quedé perpleja. ¿Estás pensando únicamente en que obedezca? ¿En progresar rápido, en alcanzar a los demás? Sus palabras dieron en el clavo. Mi mente efectivamente solo perseguía el resultado. En la doma, es fundamental abandonar esa obsesión, continuó. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Toda mi vida me había centrado en los resultados, dispuesta a cualquier cosa por conseguirlos.
Pero la doma me exigía un enfoque radicalmente opuesto. Pero así es imposible ganar, ¿no?, pregunté escéptica. Manuel negó con la cabeza. Esto no es una competición contra otros. Si hay un rival, es tu propia mente inquieta, tu corazón impaciente. Al día siguiente me llevó a un lugar inesperado. No era la finca. Era un pequeño patio andaluz, encalado y lleno de geranios, donde un grupo de personas se reunía al atardecer. En el centro una mujer mayor con el rostro surcado de arrugas como un mapa de vida, se sentó en una silla de Anea. Un guitarrista comenzó a tocar, y ella empezó a cantar. Era flamenco. Su voz, rota y poderosa, parecía venir de las profundidades de la tierra. Hablaba de amor, de pérdida, de dolor. Luego se levantó y bailó, y sus movimientos no eran técnicamente perfectos, pero estaban cargados de una emoción tan pura, tan desgarradora, que me hizo llorar sin saber por qué. Al terminar, Manuel me dijo: ¿Has visto, Sofía? Eso es el duende. Es ese momento en que la técnica desaparece y solo queda el alma. No se puede forzar, no se puede fabricar. Solo se puede sentir. Y eso es lo que Alma, el caballo, necesita de ti. No tu perfección. Tu verdad. La experiencia me dejó pensativa. Unos días después, de camino a la finca, vi a varias personas junto a la ribera del río. Al principio pensé que pescaban, pero al acercarme vi que llevaban bolsas de basura. Una de las personas levantó la cabeza y me saludó. Para mi sorpresa, era un miembro del grupo de Doma. Miré a mi alrededor y vi más caras conocidas: la señora Carmen, Manuel, todos estaban allí. Les pregunté confundida qué hacían. Era su actividad de limpieza mensual voluntaria. No era algo organizado por la finca, sino una iniciativa propia, sin ninguna obligación. Me quedé asombrada. Que se reunieran fuera de las horas de práctica por voluntad propia para hacer algo así. Uno de los miembros, un hombre llamado Javier, me explicó su razón. Al principio vine porque me lo pidió Manuel. Pero con el tiempo entendí que esto también es parte de la doma. La forma en que te comportas en tu vida diaria se refleja en cómo montas. Manuel, que escuchaba sonriendo, señaló el río. Limpiar este río es también una forma de agradecer a esta tierra. Disfrutamos de la doma gracias a la generosidad de este lugar. Es una forma de devolver un poco de lo que nos da. En ese momento lo comprendí. Lo que aprendían en la pista lo aplicaban a su vida diaria: el respeto, la empatía, la concentración, el diálogo con uno mismo. El famoso duende no solo existía en la pista, sino en cada acto de su vida. Unos días después de la limpieza, mientras preparábamos una gran paella comunal para la fiesta del pueblo, una idea me asaltó. En el metro de Berlín, la gente evita mirarse. En el supermercado, nadie habla con extraños. Aquí en España, la gente se saludaba por la calle, los vecinos compartían comida, los jóvenes ayudaban a los ancianos sin que nadie se lo pidiera. ¿Por qué eran tan diferentes? De repente lo vi claro: era el espíritu de la comunidad, la convivencia, lo que lo impregnaba todo. Le comenté mi teoría a Manuel. Él me escuchó atentamente. Tienes razón, Sofía. Ese espíritu está muy arraigado en nuestra cultura. Desde pequeños aprendemos el valor del respeto, de la ayuda mutua. Quizás sea la base de la sociedad española. Entonces la curiosidad me pudo. Manuel, ¿por qué empezaste tú con la doma? Su rostro se ensombreció ligeramente. El detonante fue la muerte de mi madre, confesó. Mi madre sufrió demencia. Pasé sus últimos años cuidándola. Me contó que al principio eran pequeños olvidos, pero la enfermedad avanzó hasta el punto en que ya no reconocía a su propio hijo. Cuidarla, me dijo, fue más duro de lo que jamás imaginó. Compaginarlo con su trabajo en Madrid, un puesto de alta dirección en una multinacional, le robaba el sueño y la paciencia. Y lo peor, el dolor de ver cómo su madre dejaba de ser ella misma. Poco a poco Manuel se fue agotando física y mentalmente. Perdió la capacidad de tratarla con ternura. Me confesó con la voz rota por el arrepentimiento, que más de una vez le gritó, que incluso estuvo a punto de perder el control.
Después de su muerte, continuó, no dejaba de torturarme. ¿No podría haber sido más amable? ¿No podría haberla entendido mejor? Un día, ordenando sus cosas, encontró un cuaderno. En sus páginas, su madre había escrito el nombre de Manuel, una y otra vez, miles de veces. En medio del avance de la demencia, en un esfuerzo desesperado por no olvidar a su hijo, se había aferrado a su nombre. ¿Qué sentiría ella al escribir esto?, dijo Manuel, con lágrimas en los ojos. Yo, en mi egoísmo y mi estrés, fui incapaz de ver su miedo. En medio de esa oscuridad, encontró la doma. Un amigo le invitó a su finca. Aún recordaba la imagen de los jinetes en la pista, moviéndose en un silencio casi sagrado. Aquella visión le cautivó. La primera vez que tomó las riendas, sintió una conexión extraña, la necesidad de enfrentarse a su propio caos interior. A través de la doma, me dijo, aprendí a dialogar con mi corazón. A aceptar mi rabia, mi arrepentimiento, mi tristeza. Y poco a poco empecé a sanar. La doma me salvó la vida, Sofía. Manuel sonrió. Ahora siento que mi misión es enseñar a otros este camino. Entonces me compartió una última lección. En la doma, como en la vida, existe el pasado, el presente y el futuro. El pasado es el momento en que te preparas antes de montar. En él están todas tus experiencias, tus recuerdos, tus errores y tus alegrías. Tu vida en Alemania, todo lo que has sentido al llegar aquí. El presente es el momento en que estás sobre el caballo, ejecutando un movimiento. Es el aquí y el ahora, alimentándote del pasado para acumular energía hacia el futuro. Esa eres tú, ahora mismo sobre Alma. Y el futuro es la consecuencia de ese movimiento, el impacto que tienes en el caballo y en el mundo. Cada vez que montas, no solo buscas un resultado, estás moldeando tu futuro. Pasado, presente y futuro están conectados en un gran flujo, igual que nuestra vida. Cada vez que montas, experimentas ese flujo, vives una vida entera en miniatura. Mientras le escuchaba sin saber por qué, las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Sentí que, por primera vez, estaba tocando la profunda conexión entre la doma y la vida. Un día, llegué a la finca antes que nadie. El silencio era absoluto, solo roto por el suave resoplido de los caballos en sus cuadras. Tomé las riendas de Alma y lo miré fijamente. ¿Qué había aprendido realmente gracias a él? Las palabras de Manuel resonaban en mi cabeza. Cerré los ojos y respiré hondo. Escuché la voz de mi propio corazón. Vi a la Sofía jugadora de baloncesto, obsesionada con la victoria. Vi a la Sofía que hirió a sus compañeras. Vi a la Sofía que llegó a España, perdida y asustada. Y vi a la Sofía de ahora, la que estaba empezando a cambiar. Abrí los ojos sintiendo una calma que nunca antes había experimentado. Me subí a lomos de Alma. Pero esta vez, no buscaba que obedeciera. Me concentré en cada músculo de mi cuerpo, en cada respiración. Sentí el latido de mi corazón y casi mágicamente también el suyo. La tensión de mi cuerpo se disolvió. La impaciencia y la ansiedad desaparecieron, dejando paso a una concentración serena. Estaba completamente absorta en mi mundo interior, en nuestra conexión. Moví las riendas suavemente y en ese instante sentí algo especial. Algo dentro de mí fluyó a través del caballo. Por primera vez sentí que el movimiento nacía de los dos. Alma y yo danzamos sobre la arena. No fue perfecto. Fue real. El año de intercambio en España pasó en un suspiro. Cuando aterricé de nuevo en el aeropuerto de Berlín, una mezcla de nostalgia y una extraña sensación de desfase me invadió. Era el mismo paisaje de un año atrás, pero algo se sentía diferente. Pronto me di cuenta de que lo que había cambiado no era el entorno, sino yo. El reencuentro con mi familia y amigos fue una alegría. Sofía, tu aura ha cambiado, me dijo mi madre al verme. Mis amigos decían cosas parecidas, estás más tranquila, tu mirada es más suave. Cada vez que oía esos comentarios, recordaba mis experiencias en España. Especialmente lo que aprendí en la doma, no perseguir el resultado, sino enfrentarme a mí misma, valorar cada instante, tener empatía por los demás. Todas esas lecciones se habían convertido, sin darme cuenta, en parte de mí.
También me reencontré con mis antiguas compañeras de baloncesto. Me recibieron con cariño, pero también con una pizca de desconcierto en sus ojos. Era comprensible. Hacía un año había abandonado el equipo pisoteando sus sentimientos en mi ciega obsesión por ganar. Reuní todo mi valor y les hablé. Quiero pediros perdón. Antes no tenía ninguna consideración por los demás. Os impuse mis ideas e ignoré vuestros sentimientos. Lo siento de verdad. En España aprendí un arte llamado doma clásica, y allí comprendí que hay cosas más importantes que ganar o perder. Mis palabras las dejaron sorprendidas. Una de ellas se acercó. Sofía, levanta la cabeza. Entendemos lo que sentías. Y nos alegramos mucho de que hayas vuelto. Las demás asintieron. En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos. La amabilidad de mis compañeras me llegó al alma. Bienvenida de nuevo, Sofía. A partir de ahora construiremos un nuevo equipo juntas. Unas semanas después, hice un descubrimiento asombroso. Resulta que en Alemania también había gente que promovía la doma clásica tradicional. Mi corazón dio un salto. Visité la escuela de inmediato. Estaba en un pequeño pueblo a 30 minutos en tren de Berlín. Aunque el ambiente era diferente al de la finca de Manuel, cuando vi el letrero en la entrada, un sentimiento de nostalgia me invadió. Dentro varios alumnos practicaban. El director del centro, un hombre llamado Klaus, se me acercó. Resulta que él también había aprendido doma en España, hacía más de 20 años. Así que has aprendido en Andalucía, me dijo con una sonrisa cómplice. Maravilloso. ¿Quieres continuar aquí? No lo dudé ni un segundo. La doma es algo muy importante para mí. Quiero que sea una afición para toda la vida. Y así, empecé a practicar en esta nueva escuela. Aunque el entorno era distinto, la sensación de paz interior al tomar las riendas era la misma. La doma se convirtió en una parte fundamental de mi vida, un contrapeso perfecto a los estudios y al baloncesto. Lo que aprendí en España, la experiencia que gané, se reflejaba en todos los aspectos de mi día a día. Podía concentrarme mejor en cualquier situación, ya no me paralizaban los nervios. Podía ser más amable con los demás. Manuel, Isabel, la señora Carmen, mis compañeros de la finca y del instituto en España sentía con una fuerza abrumadora que mi encuentro con todos ellos había forjado la persona que soy ahora. Mi sueño ahora es volver a España. Volver para que vean a la Sofía en la que